vamos a hablar de economía, vamos a hablar de un tema que nos importa a todos. Ayer veía, mostraban resultados de una encuesta donde ya aparece, luego de la preocupación por la inseguridad, que es la número uno, la preocupación por el nivel de los salarios antes que por la inflación, Claro. que mermó, pero el problema es que no nos alcanza la plata para llegar a fin de mes o para tener el tipo de vida que teníamos hasta hace un tiempo. Vamos a hablar de ese tema con alguien que es experto, porque es economista, Federico Pastrana, de CP Consultora, macroeconomista, sigue especialmente todo lo que es la evolución de los salarios. Federico, ¿cómo estás? Federico Jean-Marie, Florencia Ripoll, de La Voz en Vivo, te saludamos. A ver. A ver si lo podemos Bueno, tener a Federico. ya lo vamos a conectar Bien. bien. Bueno, Sí, él... como decías vos, Flor, las encuestas marcan eso, ¿no? Que la preocupación hoy está, al tope de las preocupaciones está el tema del El salario, ¿no? De que no salario. alcanza. ¿Ahí nos escuchás, Federico? Sí, hola, buen ¿Qué día. tal? Buen Buen día. día. Federico ¿Cómo Llamaría, estás? Florencia Ripoll, te saludamos. ¿Cómo estás? De acá desde La Voz en Vivo. Es muy ¿Cómo estás? interesante, vos haces publicaciones en redes sociales, seguís especialmente el tema salarios, bueno, inflación. Y el otro día, esta semana, hiciste un análisis muy interesante de lo que fue la paritaria de comercio, que es la más masiva, la negociación salarial más masiva que hay en Argentina, lo que está mostrando y lo que está confirmando que efectivamente hay una voluntad de la Secretaría de Trabajo de mantener los sueldos, los aumentos salariales por debajo de la inflación. ¿Es así? ¿Qué panorama abre esto para los ingresos, para los salarios de todos nosotros? Bueno, mira, déjame hacerte un poquito una película un poquito más larga, ¿sí? Poner un poco de perspectiva si entendemos bien a dónde estamos parados. El año 2024 fue un año bastante particular, es decir, tuvo una caída muy grande, o sea, el año pasado, ¿no? Tuvo una caída muy grande en el inicio del gobierno por la devaluación inicial y después una recuperación que efectivamente fue muy importante. Esa recuperación muy importante que tuvieron la gran mayoría de los salarios, ¿sí? Estamos hablando de los salarios del sector privado registrado principalmente, ¿sí? Que son los salarios que cobran 6 millones y medio de personas, esos salarios se recuperaron en el marco de la desinflación, es decir, bajó la inflación y eso logró recuperar los salarios reales. Ahora, ese proceso que vimos en 2024, que efectivamente el gobierno logró mostrar esa recuperación, en 2025 se apagó. ¿Sí? Y más bien lo que tuvimos fue un estancamiento de los salarios en el marco de que el gobierno empezó a ser más rígido con la pauta salarial, es decir, empezó a pedir a los gremios y las cámaras que acuerden en torno al 2%, y esa política hoy es una política que está en torno al 1%, es decir, es una política que es súper exigente en términos de aumentos y que, como yo resalto ahí en ese hilo en donde explicaba la paritaria de comercio, en donde ahora ya explícitamente el gobierno está pidiendo que los aumentos estén debajo de la inflación, porque la verdad que ninguna consultora prevé que los precios estén por debajo del 1%, sino por arriba. Entonces, esa pauta salarial que antes funcionó para acompañar la desinflación, es decir, para que vaya bajando la inflación, y no era tan recesiva, es decir, no hacía que los salarios reales cayeran tan rápido, ahora ya es explícitamente recesiva, con lo cual el gobierno está presionando mucho los salarios, llevando a que si hay recuperaciones sean muy acotadas y sean muy temporarias, y más bien la tendencia es que los salarios sigan cayendo. Y la verdad que eso es un poco la conclusión que aparece al mirar las paritarias, las últimas paritarias, y sobre todo la de comercio, es la mayoritaria, como vos bien decías, ¿no? Y en el sector, ¿cómo te va, Federico? Te saludo, Tocayo. En el sector Tocayo, bueno. público, ¿cómo están los salarios? Porque ahí sí hubo un retroceso más marcado el año pasado y ahí se sintió más el ajuste, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente, la dinámica del sector público es mucho peor, ¿no? Pensemos que los salarios del sector privado, en la gran mayoría de las mediciones, hoy como hace varios meses, ¿sí? Si miramos los salarios de convenio, estamos algunos puntos por debajo, muy poquitos puntos por debajo de lo que era el nivel de fines de 2023, ¿sí? Pues suponete que estamos 3 puntos por debajo en promedio. Ahora, cuando miramos el salario del sector público, estamos 14 puntos por debajo. ¿Sí? Los salarios públicos llegaron a caer 17 puntos y se recuperaron a 14 puntos por debajo. Hoy va a salir el dato de junio, y la verdad que no esperamos que haya grandes recuperaciones.
Y eso se va medio en el marco de la política de ajuste fiscal, ¿sí? Claro. Los salarios del sector público son uno de los ejes del ajuste fiscal, ¿sí? Los gastos de capital, o sea, los gastos en infraestructura, las jubilaciones y los salarios del sector público son uno de los ejes más importantes del ajuste fiscal. Por lo tanto, y si a eso le sumamos las paritarias o los aumentos dados unilateralmente por el sector público, estamos en un panorama muchísimo peor, ¿no? Federico, ¿cuál es el objetivo económico del gobierno de ponerle ese techo del 1% a los aumentos? A veces las partes, las cámaras y los trabajadores se ponen de acuerdo con un aumento mayor, pero no se los homologa. Exacto. ¿Cuál es el objetivo económico del gobierno haciendo eso, más en la previa de elecciones? Digamos, el antimanual. ¿Qué persigue con eso? Me gusta que me lo digas así. Es el antimanual. El gobierno tiene una mirada bastante particular, más bien, vamos a decirlo así, no es particular, es una mirada que pone muy por encima el objetivo de la desinflación, es decir, de seguir bajando la inflación por encima de cualquier otro objetivo. ¿Sí? Mientras que muchas veces vemos a gobiernos en donde las prioridades o son al revés, es decir, que el objetivo desinflacionario no es un objetivo en sí, o sea, no importa mucho, o si miramos un poco la política económica en el mundo, los objetivos son múltiples. ¿Sí? Hay una discusión muy grande en la economía en donde cuando uno analiza las políticas de los bancos centrales en el mundo, la discusión más importante es, che, mira, yo quiero que preserves el valor de la moneda, ¿sí? Le dicen a los bancos centrales, es decir, no, hace que la inflación no suba tanto, pero también preservar un poco el empleo, tratar que haya crecimiento económico, no presiones tanto. Lo que vemos en este momento, como vos bien decís en el antimanual, es, che, mirá, lo que estás haciendo es llevar a la economía con todas las anclas que puedas a que la inflación no se dispare, ¿sí? Es decir, que no aumente mucho la inflación, a costa de generar efectos regresivos y recesivos. Explícitamente, es decir, que la economía no va a crecer. Es decir, que estamos ya vemos en los últimos números de producción un estancamiento y lo más probable es que el gobierno llegue en el marco de una recesión. Es decir, que la economía se contraiga en el marco de una política en donde se ancla todo. Es decir, se anclan los salarios, es decir, los salarios crecen por debajo de la inflación, la producción no crece, sino que se contrae, y tenés una política fiscal, es decir, el gasto público no crece, sino que se contrae por un objetivo de superávit financiero, y una política monetaria que hoy la tasa de interés, como ustedes bien saben, ya está por encima de la inflación con creces, es decir, está volando, y el gobierno no logra bajarla, con lo cual ahí tenés una política monetaria contractiva. O sea, vos tenés todas las políticas macroeconómicas tirando para abajo. Claro. ¿Y en el marco de qué? De que lo peor es que el tipo de cambio no está siendo controlado en los niveles que está antes, con lo cual tenés en el marco de una política de bandas una devaluación. Es decir, el gobierno está tratando de procesar con la menor inflación posible un shock cambiario. Y eso hace que, bueno, tengas una economía que está totalmente agarrada. ¿Para qué? Para que no haya un traslado a precios muy grande. Y esa es la apuesta del gobierno, tratar de llegar con el menor traslado a precios posible de una devaluación que tuvo hace algunas semanas en el marco de, bueno, poner a la economía en un estancamiento / recesión, ¿no? Puede ser Es una también apuesta que es muy anormal, como vos bien decís, yo diría que es anormal y atípica para lo que estamos acostumbrados, ¿no? Claro, ahora puede ser que el gobierno mire, bueno, son 6 millones de trabajadores, como decías vos, los asalariados formales, pero por fuera tenés un universo gigantesco que no tiene paritarias, entonces en términos colectivos, el objetivo de bajar la inflación termina beneficiando más gente que el hecho de permitir que las paritarias vayan un poquito arriba. No sé cómo es esa relación entre el techo que le pones al salario formal y cómo le pega a la gente informal, al cuentapropista. Bien, me encanta, está muy afilada para las 8 de la mañana. Te digo que las preguntas me gustan mucho porque efectivamente interpelan un poco los objetivos del gobierno y cómo está pensando el gobierno. Cuando vos tenés un proceso de desinflación, es decir, cuando baja la inflación, efectivamente todos los ingresos suben. ¿Sí? Nosotros lo que decíamos, a contramano de lo que por ahí marcaban algunos indicadores, nosotros decíamos, mirá, cuando vos tenés una inflación que pasa del 6% mensual, que es lo que pasaba a mitad de 2024, a un 2,5% mensual, que es lo que pasaba a fines de 2024, todos los ingresos crecen. Crecen las jubilaciones, crecen la economía informal, crecen los ingresos de los registrados, crecen todos los ingresos. Ahora, lo que está pasando hoy es otra cosa, es que la inflación está
estancada, para decirlo de alguna forma, y lo más probable es que crezca un poco porque tenés esa devaluación que decíamos, ¿no? Entonces, claro, vos te pones en una disyuntiva, que es, la política económica tiene una disyuntiva, que es, bueno, si yo no subo los salarios, lo que tengo es que, bueno, eso, induzco una recesión, y si en el medio de eso tengo que subir la tasa de interés y el gasto público no lo puedo mover, empieza a caer la economía. Ahora, si yo no dejo subir los salarios, lo que me pasa es que hundo más la recesión y me meto en una espiral que yo no sé dónde termino. ¿Sí? Porque eso tiene efectos que se retroalimentan con los meses. O sea, tenés un efecto en la actividad, tenés un efecto en el empleo, vas a tener un efecto en los salarios retroalimentados, un efecto en la recaudación, etcétera, etcétera. Ahora, si vos dejás que los salarios crezcan, vas a tener menos impacto en la actividad a costa de algún crecimiento, de alguna aceleración en los precios. Ahora, ¿cómo se lleva ese salario real de los registrados y la economía en su conjunto con los salarios, con los ingresos de los informales? Mira, nosotros solemos decir que los ingresos de los informales, una parte depende de lo que le pasa a los ingresos de los formales. ¿Por qué? Porque si vos tenés en un kiosco, suponete, o en un establecimiento, en un comercio, en donde hay empleados registrados y no registrados, es decir, parte en blanco y parte en negro, o parte en blanco, parte en gris, ¿sí? Empleados, muchas personas que cobran en gris, es decir, una parte en blanco y otra parte en negro. En general lo que pasa es que lo que aumenta en blanco le dicen, bueno, mira, yo te voy a aumentar más o menos lo que está aumentando en lo que cobran en blanco. O sea, vos que cobras en negro te aumento lo mismo. Es decir, que lo que se ve, y eso se ve en las estadísticas, de que los que cobran en un empleado en negro tienen como un reflejo de lo que va pasando en la paritaria, sobre todo en comercio. ¿Sí? Si aumenta 2%, bueno, le aumentan 2% al otro. O sea, no podés estar todo el tiempo haciendo una política diferenciada de salarios dentro de tu propia empresa. Entonces vos tenés un efecto, solemos decir que el salario registrado es un faro para los no registrados, por un lado. Y por otro lado, y muy importante, es que la economía informal crece en el marco de que crezca la economía. Si la economía está en recesión, los ingresos de los informales caen. ¿Por qué? Y porque los vendedores ambulantes, cualquier persona que viva del mercado interno, de lo que consume la gran mayoría de las clases medias, las clases altas, mismo las clases medias bajas, va a tener una retracción de los ingresos. Si vos estás vendiendo lo que sea en la calle, o mismo si sos taxista, claro. ¿sí? Un taxista o un Uber va a tener menos ingresos si la economía se contrae. Y eso es lo que nosotros pensamos que va a pasar próximamente, que es, che, si la economía entra en recesión, la caída de ingresos es generalizada, con lo cual el hecho de vos hacer una política de contracción salarial en el marco de una recesión es una política que te mete en una espiral o en un esquema que es difícil de que tenga beneficios, ¿sí? Por más que vos hagas que la inflación no crezca tanto. Con lo cual, ahí estamos en unas disyuntivas que nosotros creemos que en el marco de que la economía no crezca, la verdad que no hay solución. ¿Sí? Claro. Es decir, la economía tiene que crecer, efectivamente está bien controlar la inflación, pero si vos tenés un régimen macroeconómico en donde todo ancla, es decir, todo tira para abajo, la verdad que el país no va a tener salida, ¿no? Es el gobierno libertario más intervencionista de la historia, ¿no? Porque pisa paritaria, quiere controlar el dólar, tasa de interés arriba, o sea, está metiendo por todos lados esta ancla que vos decías para mantener el objetivo de la inflación baja, pero está interviniendo como un gobierno peronista. Federico, si vos le sumás a que la base monetaria no está controlada, sino que está creciendo, ya tenés un marco en donde decís, esto ya directamente me meten en un psiquiátrico, ¿no? Porque va por un lado un discurso totalmente libertario y después vos ves un pragmatismo en la política económica monstruoso, ¿sí? O sea, imagínate, nosotros seguimos la política salarial hace años, ¿sí? Yo soy especialista en política salarial, he escrito papers académicos. La verdad que ver un gobierno libertario que empezó a decir que las paritarias eran un arreglo entre privados y no se iba a meter al nivel de intervención que tienen ahora en términos de pauta salarial, y de hecho lo que logran hacer, o sea, que es efectivo, o sea, le dicen a los gremios, como decíamos al principio, ¿no? Le dicen a los gremios, a las cámaras, hace esto, y sucede, la verdad que es muy llamativo, sí, la verdad que es inesperado. Sí, y aparte anclan la suba por debajo de lo que los empleadores ya dijeron, sí, vamos a pagarles el aumento del 2%. No, dice el gobierno, que sea del 1%.
O sea, sí, eso de que pide que sí, efectivamente que el objetivo de política esté por debajo de lo que los empresarios están dispuestos a hacer, bueno, es una de las cosas que muestra justamente lo que hace la política de investigación salarial. O sea, le dicen, che, hace esto independientemente de lo que quieran los actores. Básicamente eso tiene que ver con otras cosas, que es que los actores por ahí están acostumbrados a hacer una cosa y dicen, bueno, mirá, te cayó el salario real, recupera algunos puntos y de repente el gobierno dice, no quiero que recuperes nada. Claro. No, y vos decís, no, esto en elecciones, qué raro. Y ahora qué es lo que está sucediendo. Así que, Ahora, nada, claro. veamos, volvemos a hablar en unos meses y vemos qué pasa. Dale. Bien, bueno, ha sido muy interesante escucharte, Federico. Muchísimas gracias por este contacto. Seguro no va a ser el único, como estás diciendo. Muchas gracias. Bueno, gracias por llamar. Muchas gracias. Bueno, Bien. interesantísima la visión de Federico sobre lo que está pasando. Lo sentimos todo. Viste que no es básicamente, ¿no? El casual tema del también salario. toda la negociación